muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, de que lo harás otra vez. Abres el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abres el mar
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo, qué bueno poder reencontrarnos. Que Dios bendiga su vida, su familia, su ministerio, que sea un tiempo, un año de multiplicación, tal y como el Señor ha hablado para este tiempo. El tema que tenemos para esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10. Seguimos con el relato del envío de los 70. Lucas capítulo 10, ahora vamos a estudiar el versículo 17 al versículo 20. Es cuando ellos regresan después de la labor que desarrollan y vienen a traer su informe. Lucas 10, 17 al 20 dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El tema para esa semana es el motivo de la alegría de los mensajeros. El motivo de la alegría de los mensajeros. Hemos aprendido que cuando Dios nos envía, Él nos respalda con su poder y autoridad sobrenatural, que no vamos en nuestras fuerzas, que no vamos con nuestros recursos, que todo el poder, toda la autoridad de Jesús nos respalda, nos acompaña, nos avala, ¿verdad? Ese dijo Él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dijo, vayan y hagan discípulos en las naciones. Entonces, nuestra tarea al ser enviados es predicar el evangelio del reino de Dios, pero también ministrar las necesidades de las personas que aceptan, que reciben el evangelio. Esa es nuestra tarea. Yo soy enviado, yo tengo que ir a hablar el evangelio, y si hay enfermos, debo de orar por los enfermos, y si hay cautivos, debo de ministrar liberación. Esa es mi tarea. La tarea de Dios es respaldar con su poder sobrenatural el mensaje que predicamos. Eso ya no es mi responsabilidad, ¿verdad? Yo oro por el enfermo creyendo en las promesas de Dios, pero Dios hace su parte al sanar a ese enfermo. Yo no sano a nadie, es Dios yo no libero a nadie, es Dios el que lo hace. Pero esa es la parte de Dios. Yo cumplo con mi parte y Dios cumple con su parte. De esa manera el evangelio va extendiéndose, va creciendo. Cuando uno ve los resultados, yo creo que eso te ha pasado cuando tú vas a predicar y de pronto hay alguien, ya vimos que no todos reciben, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que se muestra interesado, hay alguien que tiene necesidad, hay alguien que está desesperado, que quiere que Dios obre, actúe, que Dios trabaje en su vida. Y hay gozo en nuestro corazón cuando vemos, cuando la gente viene a los pies de Cristo, cuando la gente empieza a recibir la gracia, el favor, la misericordia, la bondad de Dios sobre su vida, sobre su familia. Hay tantos testimonios que hemos visto de la obra maravillosa y sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Sí, hay alegría en nuestro corazón, pero hoy vamos a estudiar cuál es el motivo, el máximo motivo de alegría que debemos de tener nosotros, los mensajeros que Dios envía. Y lo primero que quiero compartir está en los versículos 17 al 19. Dice así: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Somos representantes de un reino que está sobre el reino de las tinieblas. Eso es lo primero que quiero destacar. Nosotros, al ser enviados por Dios, representamos su reino, el reino de Dios. Y ese reino de Dios está por encima, está por arriba, es más poderoso que el reino de las tinieblas. Cuando los discípulos regresan felices, le dicen a Jesús: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa palabra demonio quiere decir espíritus malignos.
Ellos al salir a predicar encontraron gente que estaba esclavizada, que estaba dominada por espíritus malignos. Y ellos vieron el respaldo de Dios, vieron la autoridad de Dios, cómo los demonios le obedecían. Esa palabra demonio, como digo, es un espíritus maligno. En Efesios capítulo 6, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, se describe tanto la jerarquía, los rangos que hay de autoridad en el reino demoníaco, la estructura que tienen y la extensión de ese reino. Dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En la Reina Valera 60 dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales. Entonces hay rangos de jerarquía y rangos de autoridad en el reino de las tinieblas, y también vemos que ese reino está extendido por todo el mundo, tiene dominio sobre el mundo. Dice, antes dice San Primera de Juan capítulo 5 versículo 29, dice así: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Es decir, ese ejército está diseminado por todo el mundo, tiene el control de la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 se vuelve a recalcar la influencia, el dominio de ese reino de las tinieblas sobre la humanidad en pecado. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces ese reino está extendido en todo el mundo, en todas las regiones, en todas las ciudades, en todas las naciones, y ese reino gobierna sobre todos aquellos que viven en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado, lejos de Dios. Tiene la influencia, tiene el poder sobre ellos. Pero los discípulos se alegraron porque dijeron, bueno, Señor, es que cuando teníamos ese encuentro con esas huestes de maldad, con esos demonios, dice, ellos se nos sujetan en tu nombre. Esa palabra sujetan quiere decir nos obedecen, son subordinados a tu autoridad. Ellos comprobaron de primera mano que cuando había la confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas reconocía, el reino de las tinieblas se doblegaba, el reino de las tinieblas se vencía ante la autoridad y el poder del reino de Dios. Jesús mismo, él dijo que esta señal de que los demonios le obedecieran, de que los demonios se doblegaran a sus órdenes, significaba que un reino más poderoso que el de las tinieblas había llegado para derrotarlos. Eso está en Mateo 12, 28 y 29. Jesús le dice a los líderes religiosos, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces ese reino de las tinieblas fue invadido por un reino más poderoso, el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas lo sabe. El reino de las tinieblas reconoce la autoridad superior, la fuerza mayor del reino de Dios, y obedece, se doblega, se pone sumiso ante las órdenes del reino de Dios. Jesús, al escuchar lo que sus discípulos dicen de cómo el reino de las tinieblas obedecía,
el reino de Dios que ellos representaban. Él dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esa palabra caer quiere decir derrumbarse de rodillas, postrarse en señal de que ha sido derrotado. O sea, como que peleó con alguien más fuerte y llega un momento que ya no puede más y ¡boom! Se derrumba, ¿verdad? Ya cae de rodillas, ya, y dice, ya me rindo, ya no puedo, me has vencido, has ganado, has tenido la victoria, ¿sí? Y Jesús dice eso. Veo que Satanás cae, su reino, no solo Satanás, su reino, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes demoníacas han sido vencidos, se han derrumbado, han caído. ¿Cuándo? Cristo lo venció definitivamente, cuando derramó su preciosa sangre en la cruz. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, 14 y 15. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice así. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, o sea, nos obligaba a obedecer. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tenían potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Es maravillosa esa pintura de la victoria de Cristo sobre todo el reino de las tinieblas. Cuando Él murió en la cruz, cuando derramó su preciosa sangre, en ese día despojó, le quitó, anuló, quebrantó el poder que el reino de las tinieblas tenía sobre la raza humana, tenía sobre la humanidad caída. Ese día le quitó su autoridad, ese día quebró el dominio, el poder con el que gobernaban a la raza humana. Ellos fueron vencidos, ellos fueron derrotados de una manera completa, de una manera total. ¿Sí? Por eso decimos que un reino más poderoso llegó y venció al reino de las tinieblas. Cuando nosotros, y aquí es importante que entiendan eso que voy a decir, cuando nosotros vamos a predicar, cuando Dios nos envía a predicar su palabra, entonces nosotros estamos representando esa victoria. Nosotros somos embajadores que vamos a anunciar a los que están en esclavitud por el reino de las tinieblas, le vamos a decir, un reino mayor vino y venció a esos demonios que les dominan. Esas tinieblas que han estado gobernándole ya fueron derrotadas, ya fueron vencidas, porque Cristo en la cruz los derrotó completamente. Hechos capítulo 26, versículo 17, en la segunda parte, y el 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, cuando Dios comisiona a Pablo, dice, sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Quiero hacer un alto ahí y enfatizar, a veces nosotros no entendemos lo importante que es predicar el evangelio a los demás. No son meras palabras que llevamos. No es solo un mensaje de bendición, sino Dios le dice a Pablo, mira, yo te doy la autoridad que vayas a anunciar mi evangelio. Y dice, cuando tú lo hagas, entonces las personas que están cautivas por los demonios, por la oscuridad, serán sacadas de ahí. La predicación del evangelio va a hacer que ellos abran sus ojos espirituales, entiendan lo que Cristo ya hizo, entiendan la victoria que Cristo ya conquistó para ellos, entiendan que ese enemigo que los tiene dominados ya fue vencido, ya fue derrotado, ya está totalmente vencido. Entonces ahora, para que ellos puedan pasar de las tinieblas a la luz y puedan ser trasladados del poder, ya no van a estar bajo el dominio de Satanás, sino pasen
a estar bajo la guía, la cobertura de Dios. Qué importante es predicar la palabra. No hay esperanza para la humanidad si nosotros no abrimos nuestra boca y hablamos. Es tan grande ese privilegio que hemos recibido de abrir los ojos, de hacer que salgan de las tinieblas, de hacer que salgan del dominio de Satanás y vengan a la luz. Lo que Jesús ya conquistó en la cruz, tú y yo somos responsables hoy de darlo a conocer, de predicarlo, de anunciarlo, de compartirlo con aquellos que todavía están presos bajo el dominio del enemigo. Entonces somos agentes de liberación, somos embajadores del reino de Dios que venció al reino de las tinieblas. Entonces Jesús le dice, y yo les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Esa palabra potestad quiere decir el poder y la autoridad que es respaldada por Dios. No es cualquier autoridad. Dice, yo les doy potestad, les doy poder y autoridad. Dice, mi poder y mi autoridad se los doy a ustedes. Y quiero que entienda esto. Las tinieblas reconocen. Ellos reconocen cuando tú vas enviado por Dios. Ellos saben el poder que te respalda. Ellos pueden ver la autoridad de Dios sobre tu vida. Y ellos obedecen a esa autoridad y a ese poder que está sobre ti. Es algo muy interesante. Miren la historia de Hechos capítulo 19, del 13 al 16. Dice así, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Entonces, cuando tú vas respaldado por Dios, el mundo espiritual de maldad lo sabe. Sabe que tú vas con la autoridad de Dios. Lo reconoce, por eso dicen los demonios, sabemos quién es Jesús. Sabemos la autoridad, sabemos el poder que respalda a Jesús. Sabemos quién es Pablo, que Dios lo respalda, que el poder y la autoridad de Dios le han sido delegadas y tenemos que respetarlos a ellos. Dice, pero ustedes no tienen el respaldo de Dios. O sea, vean cómo el reino de las tinieblas reconoce cuando tú eres enviado por Dios. Por eso le decía hace un momento que a veces nosotros no entendemos el privilegio y la responsabilidad tan grande que se nos ha dado de llevar, de anunciar, de predicar, de compartir el evangelio con los que viven oprimidos por el diablo. Y cuando tú llegas a una casa, como estudiamos la semana pasada, cuando tú llegas a una casa, el poder de Dios, la autoridad de Dios va contigo. Y las tinieblas que por mucho tiempo han estado haciéndole sufrir a esa familia, saben el poder que respalda tu vida. Saben que cuando tú abres tu boca, cuando dice la paz de Dios, saben lo que ocurre en el mundo espiritual. Es algo tremendo, algo poderoso, dice, para que le abra sus ojos, para que ellos puedan salir del poder del diablo y pasar al poder, al reino de Dios. Qué tremendo privilegio tenemos. Por eso es que no debemos quedarnos callados. Por eso es que nosotros no debemos avergonzarnos. Por eso es que nosotros no debemos de tener pena o vergüenza de hablar el evangelio, porque es un inmenso privilegio para llevar la libertad a aquellas personas que todavía están cautivas bajo el poder del diablo. Y dice, nada les podrá dañar. Ahora, yo quiero explicar esa frase de Jesús,
Porque si tú lees el libro de Hechos, ve que a los discípulos los encarcelaron, los golpearon, algunos los mataron, ¿verdad? Entonces, cuando dice nada los podrá dañar, no estamos hablando de que nunca vas a tener un problema o de que no te van a rechazar o de que a lo mejor no te vayan a ofender o querer dañar, sino lo que dice que nada les podrá dañar se refiere que su salvación eterna nunca se lo podrán quitar. Que pase lo que pase en el curso que tú estás predicando y llevando el evangelio, que suceda lo que suceda, tu vida, tu espíritu, tu alma ya está segura en la mano de Dios, que tú ya tienes esa cobertura de Dios, que pase lo que pase en esta tierra, tú irás a la presencia de tu Dios, de tu Señor, de tu Creador. Un ejemplo está en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 55 al 59. Es la historia de Esteban. Esteban, él era un predicador de la palabra. Y quiero leer el versículos 55 al 59 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes de este pecado. Y dicho eso, murió. Miren, quiero que entienda bien esto que acabo que estoy explicando. Cuando dicen nada los podrá dañar, es que a pesar que ellos lo golpearon y al final lo mataron, pero el hecho de que aún en ese momento que él estaba cumpliendo con su tarea de predicar, él vio a Jesús, él vio la gloria de Dios. Algunos comentaristas bíblicos al explicar este pasaje se hacen la pregunta y dicen, ¿por qué es que Jesús estaba de pie? Porque en otros pasajes de la Biblia dice que Jesús está sentado en el trono a la diestra de Dios. Pero aquí cuando Esteban lo van a matar, ya está a punto de que lo maten, dice que él vio los cielos abiertos, pero él no vio a Jesús sentado, él vio a Jesús de pie. Y entonces la explicación que dan los teólogos dice que Jesús estaba de pie porque le iba a dar la bienvenida a Esteban. Ya estaba listo para recibirlo. Ya estaba listo para acogerlo en sus brazos. Y esa visión que él tuvo es que Jesús le decía, mira, tú estás seguro en mis manos. Pase lo que pase, nadie te podrá separar de mí. Pase lo que pase, tú estarás aquí conmigo en la presencia de mi Padre. Tú gozarás aquí la bendición que ha sido prometida, la vida eterna. Qué hermosa. Yo estaba leyendo esa explicación y me impactó. Qué tremendo, ¿verdad? Que en ese momento que el evangelista iba a morir por causa de predicar el evangelio, Cristo lo estaba esperando. Por eso cuando dice nada les podrá dañar, otra vez no está hablando que no, quizá te van a decir algo, te van a ofender, te van a insultar, no sé. Pero lo que dice que nadie te podrá dañar es que nadie te podrá separar de su amor. Que pase lo que pase, la vida eterna, la salvación, nadie te la podrá quitar. Que tú eres heredero de todas las bendiciones que Él ganó, que Cristo ganó en la cruz y que Él te está esperando en el cielo con los brazos abiertos para darte la bienvenida por ser un fiel
predicador de su evangelio. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces nosotros somos embajadores, nosotros somos representantes de un reino más poderoso que el reino de las tinieblas. Y lo segundo que quiero compartir es que el verdadero motivo para estar felices es nuestra salvación eterna, ¿verdad? Lo acabamos de leer de Esteban, que antes de morir Jesús se le aparece como diciendo: hijo, te estoy esperando en casa. Hijo, ahora sí me vas a poder ver, me vas a poder abrazar. Ahora vas a poder estar conmigo en la casa del Padre. Ahora vas a poder disfrutar de todas las promesas y las bendiciones que yo he dado para los que creen en mí. Entonces Jesús dice, porque ellos llegaron felices, ¿verdad? Que los demonios le obedecían. Y le dice, deben de regocijarse. Esa palabra regocijarse quiere decir deben de estar felices, deben de estar gozosos, deben de estar sumamente alegres. Esta felicidad, este gozo, no es algo externo, es decir, no depende de las circunstancias, porque algunas personas son felices y todo está bien, ¿verdad? Si todo les sale bien, tan felices. Pero si de pronto empieza a haber problemas, empieza a haber necesidades, contratiempos, ya se deprime, ya. Entonces, esa felicidad depende de lo que es, de las circunstancias. Pero cuando dice que estemos felices, gozosos y alegres, es un gozo interno, es un gozo que proviene de nuestro espíritu al saber que estamos seguros en la mano de Dios, que sin importar las circunstancias cambiantes a nuestro alrededor, nosotros estamos seguros en sus manos. Miren lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Filipenses 4 del 11 al 13. Dice así la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Escuchen, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Pablo dice, mire, yo estoy feliz, yo estoy dichoso. Y esa felicidad no depende de lo que tenga o de lo que no tenga. Si hay, estoy feliz. Si no hay, estoy feliz. Si mis circunstancias son buenas, estoy alegre. Pero si mis circunstancias no son buenas, sigo estando alegre. Y entonces él explica la razón por qué es su felicidad. No cambia. Dice, porque todo lo puede en Cristo. Cristo está en mí. Estoy seguro en sus manos. O sea, si Cristo está conmigo, ¿qué más puedo pedir? No importa lo demás. Mi felicidad, mi gozo, mi alegría viene de mi relación con Cristo, de saber que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador, que Él es mi Padre, que estoy seguro en sus manos, que pase lo que pase en este mundo. No, nadie me podrá separar. Él lo dice, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O persecución, o angustia, o peligro, desnudez, o espada, etcétera. Dice, nada ni nadie. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, Jesús le dice, mire, no se alegren porque expulsaron demonios. No, no, no. Alégrense porque están seguros en la mano de Cristo. Alégrense, dice, porque su nombre está escrito en los cielos. Esa palabra escrito quiere decir, están grabados de una manera permanente, no se puede borrar. Grabados de manera permanente. Que tu nombre esté en el libro de la vida asegura tu salvación eterna. Y eso está en Apocalipsis 20:15. Dice así. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al final de cuentas, lo más importante en esta vida es que tu nombre y mi nombre estén ahí escritos. Que cuando se abre el libro de la vida, ahí esté. Y cuando escuches tu nombre, tus apellidos, que tú puedas decir, presente maestro, aquí estoy. Eso es, mire, ese va
No, no hay manera de compararse el gozo, la alegría, la felicidad de saber que estamos seguros en las manos de Dios. Pero también va a ser un momento de gran tristeza para muchos que creyéndose cristianos, realmente no son cristianos. Y cuando se lea el libro de la vida y no aparezca su nombre, ese día será terrible para muchos. Gritarán, suplicarán, llorarán, se pondrán de rodillas, tratarán de hacer algo, pero tristemente en ese día será demasiado tarde. Mire lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso Jesús le dice, miren, no se alegren porque expulsaron demonios. Dice, porque va a haber gente que es el día final, va a haber gente que profetizaron, que expulsaron demonios, que hicieron muchas sanidades, pero su nombre no va a estar en el libro de la vida. Aunque hicieron muchas cosas buenas, pero el problema más grande es que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces, por eso le dice, no se alegren por eso, alégrense, pónganse felices de saber, de tener la seguridad que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y entonces podemos preguntar, ¿y cómo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Porque según el pasaje de Mateo, no es tanto por lo que yo hago, ¿verdad? Que es que yo profetizo, es que yo hago milagros, es que yo expulso demonios. No, 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 ese no es la clave, sino la verdadera clave para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida se encuentra en Juan capítulo 1, 12 y 13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, ¿cómo mi nombre es escrito en el libro de la vida? Cuando yo tengo un verdadero nuevo nacimiento. Y ahí es donde quiero cerrar hoy. Los discípulos venían felices. Es que, Señor, vimos milagros. La gente nos recibió, se salvaron, los endemoniados fueron libres, los enfermos se sanaron. Y Jesús le dijo, sí, sí, está bien. Dice, pero si se van a alegrar es por una cosa, porque verdaderamente su nombre está en el libro de la vida. Y yo quiero terminar en yo sé que le estoy hablando a los líderes de célula, pero ser líder de célula, ser un profeta, no asegura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque dice, algunos profetizaron y no estaba su nombre en el libro de la vida. Algunos echaron fuera demonios, hicieron milagros y no estaba su nombre en el libro de la vida. Entonces, lo verdaderamente importante, le dice Jesús, es que estés seguro que tu nombre esté en el libro de la vida. Y aquí entonces yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Genuinamente le has entregado tu vida a Jesús? O más específicamente, ¿es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Cómo sabemos si hemos nacido de nuevo? En la Universidad de la Vida hay una lección específica del nuevo nacimiento.
es un cambio de vida, un verdadero encuentro con Jesús, un verdadero nuevo nacimiento provoca un cambio de naturaleza y nuestra vida es diferente. Uno puede ser líder de célula y llevar una doble vida. Ante mis discípulos, presentarme como un líder, pero en mi casa o en privado, ser una persona, otra persona. Lamentablemente, muchas personas que van a la iglesia solo son religiosos. Tienen una religión. Hacen cosas para Dios. Pero Jesús dice, si se van a alegrar, que sea porque su nombre está en el libro de la vida. Y si tú al examinar tu corazón te das cuenta que no has nacido de nuevo, creo que el mejor paso que puedes dar, tú, es rendirte verdaderamente a Dios. Es entregarle a Jesús totalmente tu vida. Cuando Él se le aparece a Saulo en el camino, Saulo le hace una pregunta. Primero, bueno, le hace dos preguntas. Le dice, ¿quién eres, Señor? Esa palabra Señor es una palabra fuerte. Señor es una autoridad, alguien que manda sobre ti. Y en ese momento Pablo le dice, quiero saber quién eres tú. Sé que tienes autoridad, pero no sé quién eres. Y la voz le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Y la segunda pregunta de Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga? Él sabía que su vida ya no podía vivirla de la misma manera. Él sabía que al reconocer a Jesús como su Señor, ahora Él mandaba en su vida. Él iba a decir lo que iba a hacer. Ella no podía hacer lo que quiera. Él tenía que estar sujeto a la dirección, a la guía de Dios sobre su vida. Y que tú estés seguro que realmente eres hijo de Dios y tu nombre está escrito en el libro de la vida. No vivas engañado. Sería lamentable que el día final tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Vamos a orar, Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. No queremos ser religiosos. No queremos aparentar que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Y si hay alguien que aunque asiste a la iglesia, aunque tiene su ministerio, pero realmente no ha nacido de nuevo, que hoy pueda tomar la decisión, como Saulo, de caer de rodillas y de entregarte el control completo, total, absoluto de su vida. Señor, quita toda venda de nuestros ojos. No queremos vivir engañados. Que estemos seguros que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues los anuncios que tenemos es que esta semana tenemos encuentro. Tenemos un encuentro viernes a partir de las 5 de la tarde aquí en la iglesia Casa de los Milagros. A las 5 empiezan las inscripciones y a las 6 en punto arrancamos con nuestro encuentro. También
El sábado, a partir de las 9 de la mañana en adelante, es el encuentro. Si alguien de su célula o alguien de su red va a ir al encuentro, para que le envíe una carta, para que le mande algún detallito, para animarlo, para motivarlo, para alentarlo. Y el recibimiento es a las 6 de la tarde, así que eso es, ¿verdad? Y también avisen a la familia, pero así que sea una sorpresa, ¿verdad? Que sea una sorpresa para que la familia de los encuentristas puedan venir para, para recibirlo, para pasar un tiempo de restauración, de reconciliación y que Dios pueda ir sanando a cada familia en esa nueva vida en Cristo. Las clases, bueno, esta semana no hay clase de profeta, ya les dije, porque vamos a tener encuentro, pero el domingo sí hay clase de capacitación destino, porque en la clase de Universidad de la Vida no hay, porque la clase es el encuentro. La clase número 5 es el encuentro. Entonces, ellos no van a venir el domingo a su clase de Universidad de la Vida porque ya vienen al encuentro, pero en la siguiente semana tienen que seguir estudiando su libro para la siguiente semana ya tener la clase lista, la siguiente semana. Entonces, aunque no hay clase el domingo, pero sí hay el encuentro. Les sigo recordando que vamos a tener encuentro de niños de 6 a 10 años el 11 y 12 de abril y a los prejuveniles de 11 a 15 años del 14 al 15 de abril. Entonces, para que inviten a la gente a inscribir a sus niños y a sus prejuveniles. Y por último, recordar que todos los martes a las 7 tenemos nuestro desafío de ganar, ¿verdad? De prepararnos, de ponernos la meta de poder ir a llevar el evangelio a todos los que aún necesitan conocerlo. Y es la labor más noble y más hermosa que Dios nos ha encomendado. Les amamos, cuídese. Bendiciones para todos. Saludos.